Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, y vaya que tenemos una jugosa hoy. Ya lo vieron en el título, agárrense que esto está que arde. Hoy vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales, una especulación que ha encendido a los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Can aparentemente le organizó a Demet una fiesta sorpresa inolvidable. Sí, lo sé, suena increíble, ¿verdad? Después de tantos años de especulaciones sobre su relación, de altibajos, de silencios que gritaban más que 1000 palabras, la idea de que Can haya dado este paso, de organizar algo tan especial para Demet, es simplemente ¡guau! Vamos a sumergirnos en este mar de rumores, analizando cada detalle, cada pista que hemos encontrado para descubrir si este cuento de hadas es real, o simplemente una fantasía alimentada por nuestros corazones chipe. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, y les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades turcas favoritas, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido fresco todas las semanas. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por estar aquí, los adoro. Ahora sí, vamos al chisme. La verdad es que la información sobre esta supuesta fiesta sorpresa es un poco escasa, pero las redes sociales han estado trabajando a toda máquina para intentar armar el rompecabezas. Todo empezó con una serie de publicaciones en Instagram de varios amigos cercanos a Demet. Fotos de una fiesta elegante con una decoración impecable, música en vivo y sobre todo muchísimas caras conocidas del mundo del espectáculo. Claro, al principio nadie mencionó a Can directamente, pero los detectives de Internet, que son más hábiles que el mismísimo Sherlock Holmes, empezaron a conectar los puntos. Primero, la fecha de la fiesta coincidía casi a la perfección con el cumpleaños de Demet. Segundo, algunos de los invitados que asistieron a la fiesta también son amigos cercanos de Can, lo que levantó sospechas inmediatas. Pero la joya de la corona, lo que realmente desató la locura colectiva, fue una fotografía borrosa, muy borrosa, que apareció en una cuenta de Instagram de fans. En la foto se veía una figura masculina de espaldas, con un peinado muy similar al de Can Yaman, hablando con uno de los organizadores del evento. La calidad de la imagen era pésima, lo admito, pero la silueta, la postura, era innegablemente parecida a Can. Por supuesto, esto no es una prueba irrefutable. Podría ser cualquiera, un doble, un fanático disfrazado. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Además, la actitud de Demet después de la fiesta ha sido diferente. Más radiante, más sonriente, incluso un poco más misteriosa. Ha publicado varios mensajes agradeciendo a sus amigos por la sorpresa, pero sin dar muchos detalles. Algunos fans interpretan esto como una señal de que quiere mantener la identidad del organizador en secreto, probablemente para proteger a Can de la prensa. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que la relación entre Can y Demet siempre ha estado rodeada de controversia. Desde el principio, cuando protagonizaron Erkenci, la química entre ellos era innegable. Los fans enloquecieron, crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, y la presión mediática fue asfixiante. Al principio, Can y Demet jugaron un poco con la ambigüedad. Se dejaban ver juntos fuera del set, compartían mensajes cariñosos en las redes sociales. Pero nunca confirmaron oficialmente su relación. Y luego, de repente, todo se vino abajo. Rumores de celos, de discusiones, de egos inflados. La química se desvaneció y la serie terminó en medio de un ambiente tenso. Después de eso, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a Italia, donde protagonizó Sandokan, y Demet continuó su carrera en Turquía con otros proyectos. Durante años evitaron hablar el uno del otro, y la esperanza de una reconciliación se desvaneció por completo. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas han vuelto a encenderse, aunque sea de forma sutil. Si Can realmente le organizó esta fiesta sorpresa a Demet, ¿qué significa eso? ¿Acaso han retomado su relación? ¿Son simplemente amigos? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Todo son especulaciones, rumores, pistas a medio camino. Pero lo que sí sabemos es que la idea de Can y Demet juntos de nuevo sigue generando una enorme expectación. Son una pareja icónica, que ha marcado a toda una generación de fans.
Y la posibilidad de que hayan superado sus diferencias, de que hayan encontrado una manera de conectar de nuevo, es algo que emociona a muchísima gente. Por supuesto, también hay que ser realistas. No debemos dejarnos llevar por la fantasía. Puede que Khan no haya tenido nada que ver con la fiesta, que todo sea una simple coincidencia, o incluso una estrategia de marketing para generar expectación. Pero incluso si ese es el caso, la idea de que Khan y Demet puedan volver a estar juntos seguirá viva en nuestros corazones. Y ahora, vamos a la parte más importante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan le organizó la fiesta sorpresa a Demet? ¿O es todo una invención de los fans? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todas sus teorías, sus predicciones, sus deseos más profundos. Este vídeo ha sido un viaje por el laberinto de los rumores, las especulaciones y las esperanzas. Hemos analizado cada pista, cada detalle, cada fotografía borrosa. Hemos recordado el pasado, hemos especulado sobre el presente y hemos soñado con el futuro. Al final, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No sabemos con certeza si Khan le organizó la fiesta sorpresa a Demet. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue viva, que sigue generando expectación y que sigue emocionando a muchísimos fans en todo el mundo. Así que, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y sobre todo, no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Khan y Demet. Cuanto más seamos, más rápido descubriremos la verdad. Y recuerden, la vida es un chisme. Hasta la próxima. Y no olviden darle like y compartir. Suscríbanse para más contenido como este. Los quiero. Chao, chao. Pero esperen. No se me escapen todavía. Porque antes de despedirnos por completo, quiero profundizar un poquito más en este drama turco que nos tiene a todos con el corazón en la garganta. He estado indagando, preguntando a mis contactos, y he conseguido algunos detalles adicionales que creo que les van a interesar, y mucho. Primero hablemos de la dichosa fiesta. Se rumorea, que el lugar elegido para el evento fue un exclusivo club en la costa de Estambul. Un lugar con vistas espectaculares al Bósforo, decoración minimalista y por supuesto, un precio que solo las estrellas de Hollywood podrían pagar. La lista de invitados, según mis fuentes, era un auténtico quién es quién del mundo del espectáculo turco. Actores, directores, productores, influencers, todo el mundo quería estar allí. Pero lo más interesante de todo es que, al parecer, la seguridad fue extrema. Los invitados tuvieron que pasar por varios controles, y se les prohibió expresamente tomar fotos o vídeos dentro del club. ¿Por qué tanto secretismo? Algunos dicen que es para proteger la privacidad de Demet, que no quería que su cumpleaños se convirtiera en un circo mediático. Otros, más conspiranoicos, creen que Khan quería mantener su presencia en secreto para evitar alimentar los rumores sobre su relación con Demet. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que todo esto le da un aura de misterio y exclusividad a la fiesta que la hace aún más interesante. Ahora bien, volvamos a la pregunta del millón, ¿estuvo Khan presente en la fiesta? He hablado con varias personas que supuestamente asistieron al evento, y las respuestas han sido contradictorias. Algunos dicen que sí lo vieron, pero que se mantuvo en un segundo plano, evitando llamar la atención. Otros aseguran que no estaba allí, que todo es una invención de los fans. Y luego están los que simplemente se niegan a hablar. Ni confirmo ni desmiento, me dijo uno de mis contactos. ¡Qué intriga! Pero hay un detalle que me llama especialmente la atención. Varias personas me han comentado que durante la fiesta, se escuchó una canción muy especial. Una canción que, según dicen, es la favorita de Demet. Una balada romántica que habla de segundas oportunidades, de superar el pasado y de volver a creer en el amor. ¿Coincidencia? No lo creo. Me parece demasiado sospechoso. Si Khan realmente organizó la fiesta, no me extrañaría que hubiera elegido esa canción como un mensaje para Demet. Una forma sutil de decirle que todavía la ama y que está dispuesto a luchar por ella. Y hablando de amor, ¿qué pasa con Demet? Como les decía antes, su actitud después de la fiesta ha sido muy diferente.
Se la ve más feliz, más relajada, más enamorada. Ha estado compartiendo mensajes en las redes sociales que algunos interpretan como indirectas para Khan. Frases como el amor siempre encuentra el camino, o nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Será que Demet también está sintiendo algo por Khan? ¿Será que la llama del amor se ha reavivado entre ellos? Para intentar aclarar un poco este embrollo, he estado revisando entrevistas antiguas de Khan y Demet. He buscado pistas, señales, cualquier indicio de que su relación no terminó del todo. Y he encontrado algunas cosas interesantes. En una entrevista que concedió hace unos meses, Khan dijo que Demet es una persona muy especial para él, que siempre la llevará en su corazón y que le desea lo mejor en la vida. Unas palabras muy bonitas, pero que no revelan mucho. Sin embargo, en otra entrevista más antigua, Demet fue un poco más explícita. Le preguntaron si volvería a trabajar con Khan en el futuro, y ella respondió: nunca digas nunca. Khan es un gran actor y una gran persona. Me encantaría volver a trabajar con él si se presenta la oportunidad. Unas palabras que dejan la puerta abierta a la esperanza. Pero la verdad es que al final, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Khan y Demet estén juntos de nuevo. Solo tenemos rumores, indicios, pistas a medio camino. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet es una historia que ha calado hondo en el corazón de muchos fans. Una historia de amor que comenzó en la pantalla, que se extendió a la vida real y que, a pesar de los altibajos, sigue viva en la memoria de todos. Y la idea de que puedan volver a estar juntos, ya sea como amigos o como pareja, es algo que emociona a muchísima gente. Porque al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas. Queremos creer que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo y que siempre hay una segunda oportunidad. Y la historia de Khan y Demet es un ejemplo de ello. Una historia que nos recuerda que a veces el amor puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Así que, mis chismosos favoritos, sigan atentos a mis redes sociales, porque les prometo que voy a seguir investigando hasta el final. Voy a seguir buscando pistas, preguntando a mis contactos y analizando cada detalle para descubrir la verdad sobre esta supuesta fiesta sorpresa. Y en cuanto tenga alguna novedad, se las contaré de inmediato. Mientras tanto, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo en la pantalla? Compartan sus teorías y sus deseos más profundos. Y recuerden, la vida es un chisme. Hasta la próxima. Y no olviden darle like y compartir. Suscríbanse para más contenido como este. Los quiero. Chao, chao. Y sobre todo, no dejen de soñar. Porque a veces los sueños se hacen realidad. Besitos.